Cornejo presentó un proyecto, ya lo sabés, para que se regule qué pueden y qué no pueden hacer los intendentes. Autonomías municipales. Abre toda una gran serie de preguntas y de posibles futuros. Le podríamos preguntar al intendente de la capital, Ulpiano Suárez, a quien voy a saludar. Bienvenido. ¿Cómo estás, ¿Cómo Julián? estás, Ulpiano? Muy bien. Gracias por venir con nosotros. Le podríamos preguntar qué quiere hacer, qué tiene pensado, a dónde apunta, pero hay que empezar por una columna que escribió este fin de semana, donde dice: autonomía municipal, el proyecto de Cornejo, firmo, está bien, pero redistribuyamos la coparticipación de Mendoza, redistribuyamos la plata de Mendoza hacia los intendentes. Así que arranquemos por ahí. Así es, Julián. Bueno, en estos días me expedí sobre esta iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, un proyecto que ingresó a la legislatura, un proyecto de enmienda, entender que es modificar un artículo de la Constitución para saldar una deuda histórica de Mendoza y consagrar definitivamente la autonomía de los municipios en nuestra Constitución provincial. Yo apoyo esta iniciativa. Seguramente quien nos está viendo se preguntará, bueno, ¿qué es la autonomía? ¿En qué me puede mejorar la vida a mí, que soy un vecino de La Paz o de General Alvear o de Tupungato? Bueno, la autonomía es la oportunidad que tienen estas comunidades, ¿sí? Que están reflejadas en la vida de un municipio, de darse sus propias normas. Cada departamento tiene su estructura social, productiva, administrativa, su territorio, bueno, darse su propia constitución. Entonces, bueno, yo apoyo esta iniciativa y decía que no es oportunismo político. Hace tiempo que vengo planteando, desde el comienzo de mi primera gestión al frente de la ciudad, de la necesidad de saldar esa deuda histórica. La reforma constitucional del 94 establecía que debía asegurarse la autonomía en las constituciones provinciales. Ya lo hizo Santa Fe con la reforma constitucional del 2025. Y bueno, entre las provincias que estaban en deuda está Mendoza. Así que, pulgar para arriba, acompaño la iniciativa del gobernador. ¿Hay autocrítica de Cambia Mendoza por no haberlo hecho en 10 años? Sí, yo entiendo que, bueno, de hecho, Julián, en el proyecto de reforma institucional que impulsó Rodolfo Suárez estaba incluida la autonomía municipal y algo más, se definían algunos criterios o pautas para la coparticipación, que es algo sobre lo que vamos a hablar también. Bueno, ¿qué le permite, entendiendo también que la autonomía no es uno de los temas que le preocupan hoy a los mendocinos? Las preocupaciones están en cuanto al salario, el llegar a fin de mes, el empleo, la seguridad, pero entiendo que la autonomía plena, incorporada en la Constitución, es necesaria para la etapa que viene en Mendoza, que el desafío es crecer. Necesitamos municipios fortalecidos, ágiles, eficientes. Por eso, digo, entre la autonomía está la posibilidad de la autonomía institucional, dar su propia carta orgánica, la constitución municipal. Ahí quisiera ir derecho al hueso. ¿Pensás algún cambio, por ejemplo, en la cantidad de concejales o en lo que tenga que ver con lo estrechamente político? No, respecto de esa es la autonomía política, es decir, quién gobierna en un municipio, un departamento ejecutivo. No hay cambios en eso. Digo, yo valoro muchísimo el trabajo que hacen los concejales en la ciudad y digo, no es una cuestión de número, y tampoco, si uno analiza la incidencia en el presupuesto municipal del funcionamiento del concejo versus el importante laburo que hacen en el territorio, digo, quiero concejales comprometidos con su municipio. Pero también tenemos la autonomía económica financiera, que es la que define qué recursos tienen los municipios para funcionar como tales. Y por eso planteaba en esa nota de opinión que tengo aportes para realizar en cuanto al proyecto impulsado por el Ejecutivo Provincial. Uno de ellos es que, bueno, considero que no es necesaria la aprobación de esa carta orgánica por la legislatura, porque si no vamos a tener una convención, una constituyente municipal limitada. Si después esto tiene que ir a la legislatura para que lo apruebe, digo, esto es a medias. De hecho, hay un antecedente. En la Constitución de 1853 se establecía que el Congreso aprobaba las constituciones provinciales. Rápidamente eso se corrigió en 1860
y cada provincia dicta sus propias constituciones sin necesidad de aprobación del Congreso. O sea, ustedes Congreso. quieren que haga la constituyente y eso no vaya a legislatura. Bueno, parecido a lo eso, que plantea el peronismo en ese pero mismo hay un procedimiento, bueno, con una aprobación de 2/3 para avanzar con el proceso de la constituyente y carta orgánica. Y digo, y si en alguna carta orgánica no se cumple, con esto hay que tener presente que toda esa normativa que se dicte, esa carta orgánica, tiene que tener en cuenta que hay competencias delegadas a la nación, ¿sí? Sobre lo cual no podemos avanzar, competencias que se reservan las provincias, sobre las cuales no podemos avanzar, bueno, y todo lo otro, lo que hace a la vida en uno de los 18 departamentos de Mendoza, se regula en esa carta orgánica. Pero si hay una desviación, el control lo tiene que hacer el Poder Judicial. ¿Podés darnos algo que vos quisieras que esté en la carta orgánica de Capital? Más allá de que como intendente no lo vivirías, por lo menos ahora, salvo que volvieras. Es necesaria porque también hemos planteado en este tiempo que era necesario modernizar la ley orgánica de municipalidades. Bueno, en su momento, bueno, la legislatura tenía la facultad de legislar sobre el funcionamiento de los municipios. Eso en una época donde no estaba consagrada la autonomía, por eso sale en 1934 la Ley Orgánica de Municipalidades que define los deberes, las obligaciones, las competencias, cómo funciona el Ejecutivo, cómo funciona el Consejo Liberante. Bueno, y en la marcha, en todo este tiempo, vemos que los municipios han avanzado con nuevas competencias. Por ejemplo, el caso de la ciudad, involucrarse con la seguridad, que es una competencia provincial. Nosotros nos involucramos en materia de seguridad. Se ha dado el debate en este último tiempo sobre, bueno, qué le corresponde a la provincia y qué a los municipios en cuanto a la gestión y el cuidado del arbolado público. Sí. Y bueno, tenemos la oportunidad de dictar nuestras cartas orgánicas de acuerdo a esas características particulares que tiene cada comunidad. Y bueno, y esto es bueno, establecer esas pautas, porque si no el riesgo es una anarquía de autonomía, que tengamos cartas orgánicas que vayan para cualquier lado, y está bueno definir ese marco. Yo insisto, considero que no es necesaria la aprobación por parte de la legislatura, y cumplir todo ese procedimiento como si... O sea, ¿contrarías a Cornejo en eso? Vos decís, es un aporte, esto hay que cambiarlo. Es un aporte. El espero otro que haya una instancia de debate en la legislatura, que los intendentes podamos expresarnos. Esto en pos de saldar esa deuda histórica, 32 años, tener autonomía y que ese fortalecimiento de los municipios sirva para que Mendoza crezca de manera equilibrada y armónica. El otro aporte de Fuerte lo vamos a ver en pantalla porque Ulpiano Suárez presenta lo que es el embrión, entendemos, de un proyecto de ley. Algo del texto algunos hemos podido ver, pero en definitiva estamos hablando de cambiar la coparticipación de Mendoza. ¿Qué es la coparticipación? Los impuestos, que son coparticipables, van a los 18 departamentos. No van a todos por igual. Ese que estás viendo a la izquierda es el régimen general actual, modificado hace muy poquito tiempo. Así es. 65% va por población, el 25% se reparte a los 18 por igual, 10% por el coeficiente de equilibrio, que es el que justamente va para un lado o para el otro si quedaste demasiado beneficiado o demasiado perjudicado. Es el que compensa. Y a la derecha está esto que dice propuesta Ulpiano, que lo explique él. Esto es lo que le está proponiendo el intendente de Capital a Cornejo. Y esto está vinculado a otro aspecto de la autonomía, que es la autonomía económico-financiera. Es decir, con qué recursos cuentan los municipios para cumplir con sus distintas funciones. Seguramente la audiencia dice coparticipación. ¿Qué es la coparticipación? Seguramente pagan impuestos. La coparticipación es cómo se distribuye entre la nación, la provincia y los municipios, que pagan todas las personas. Quienes nos están viendo pagan impuestos. La coparticipación es cómo se distribuye para que cada nivel de gobierno cumpla de la mejor manera sus obligaciones. Estuvo el Pilo Bordón la semana pasada, he hablado con él. Durante su gobierno, en el año 1988, se aprueba un muy buen régimen de coparticipación que incorporaba criterios de eficiencia, de productividad, se contemplaba también población. Era un muy buen régimen. De hecho, Alfredo Cornejo, entiendo que en alguna entrevista ha dicho que ese régimen era bueno, pero en el 96, gobierno de Arturo Lafalla,
vamos al régimen actual, en donde vemos que la distribución es principalmente por criterios compensatorios y solidarios, compensatorios de la población. Tengamos presente, ese régimen fue para beneficiar a intendentes del peronismo que gobernaban los municipios más poblados de Mendoza. Bien. Esto no le vamos a dar vuelta, sino no hay explicación para esa involución que tuvimos en el 96. Un 25% en partes iguales, eso de alguna manera está pensado para esos municipios que quizás no son tan poblados, pero quizás vamos son al extensos. Vamos al nuevo, vamos al que vos proponés. Vamos a lo que yo propongo. Porque es volver, lo conocemos. Volver de alguna manera a ese régimen que era virtuoso, un muy buen régimen. ¿Es el mismo régimen de la época de Bordón? No, digo, está más simplificado acá en este gráfico. Bueno, un 40% va por población de la coparticipación. Y acá hago una aclaración. Pierde Guaymallén acá, ¿eh? Mendoza, no, vamos a ver que nadie pierde. Nadie pierde. Mendoza... No, imposible que nadie pierda porque es una misma masa que hay que repartir entre todos. ¿Alguien va a perder? Ahora te explico, Julián. Digo, esto no debe entenderse porque cuando los intendentes hablamos de coparticipación, desde Casa de Gobierno dicen, vienen a pedir más. Guita. Mendoza tiene un muy buen régimen de distribución primaria, es decir, cuánto se deja a la provincia de la coparticipación federal, de ingresos brutos, inmobiliario, automotor, y cuánto va a los municipios. En el ranking de provincias estamos muy bien, estamos terceros. De lo que más se queda a la provincia, respecto a lo que más recursos asignan a los municipios. O sea que se quede tranquilo, Casa de Gobierno, no estoy pidiendo ir más allá del 18,8%. Eso se modificó en el 2009, pasamos del 14 al 18,8%. Lo que estoy planteando es la distribución secundaria entre los municipios y planteo ir hacia un régimen más justo, más eficiente y más equilibrado, que se contemple la población en un 40%, incluso esto es mejor que el régimen de Bordón, que se contemple también cuánto aportamos al Producto Bruto Geográfico, es decir, cuánto aporta la economía de un departamento a la riqueza de Mendoza, un 30%. ¿Ahí los que más aportan son ustedes? Sí, dato, y por eso digo... O sea, estás proponiendo un régimen en el cual el capital es el que en ese ítem más ganaría. Buscamos un equilibrio. Hoy, Julián, la ciudad aporta un 19% al Producto Bruto de Mendoza y recibimos solo un 6% de lo que aportamos. Lo que buscamos es equilibrar un tercio de lo que uno aporta a la riqueza de Mendoza, y esto también es un incentivo para que desde los municipios nos involucremos con la agenda del desarrollo económico, para que generemos estrategias para que lleguen inversiones, un 30% de eficiencia o responsabilidad fiscal. ¿Cómo gastamos? ¿Cuánto recaudamos? ¿Sí? ¿Qué tanto esfuerzo hacemos para recaudar bien? ¿Eso ya está pensado cómo van a hacer para medirlo? Sí. Y que Esto aparte se hacía, se medía. Por eso yo no entiendo explicación a ese atraso y a un régimen que no es bueno como el que nos dejó esa reforma en 96. Que tengo poco tiempo y te quiero hacer dos preguntas por fuera de esto. Población, un 40%. Digo, agreguemos, también puede haber un porcentaje ahí que vaya a partes iguales. ¿Y qué es lo que estoy planteando? Porque muchos colegas quizás abren los ojos y dicen, bueno, acá vamos a perder. Lo que planteamos es una transición con un régimen de una garantía de coparticipación, ¿sí? Este año se distribuyen entre los municipios 100 pesos, con estos criterios de población, partes iguales. Con los actuales. Bueno, aprobado esta iniciativa, el año próximo, ¿sí? Hay un incremento de un 10% en la coparticipación. Bueno, ese 10% se empieza a distribuir con los nuevos criterios, es decir, nadie pierde, se van a mantener esos valores que hoy se distribuyen conforme al régimen actual, pero el excedente de coparticipación va con criterios que incentivan a aportar a la riqueza de Mendoza. En 2027 con un excedente se va a ir, en la medida que se incrementa la masa coparticipable, ese excedente se va distribuyendo con los nuevos criterios. ¿Y cuándo pasa a ser toda la coparticipación secundaria la que...? Ahí obviamente estamos hablando de términos reales, considerando la inflación, y este es un proceso mucho más flexible que el que se aplicó en un régimen anterior, que en 4 años cambió. Se cortaba con esta transición. Esto puede llevar 8, 10 años, va a depender también del crecimiento de Mendoza y de la masa coparticipable. 2 últimas, no tenemos mucho más tiempo.
¿Ya lo hablaste con Cornejo de esto? Sí, sí, hemos estado, incluso con el gobernador estuvimos en la entrega de las 15 pistolas Taser. Y bueno, he estado hablando con colegas intendentes de nuestro partido y bueno, vamos a pedir una reunión con el gabinete para, bueno, hacer aportes sobre, intercambiar opiniones sobre el proyecto de autonomía, y obviamente voy a insistir con esta propuesta. Ya lo hice en el Congreso de Municipalidades el año pasado en Tupungato. Entiendo que avanzar en la autonomía sin una mejora en el régimen de coparticipación va a ser seguir teniendo los municipios cada vez más competencias, responsabilidades, sin incentivo a producir más, a gestionar mejor, a gastar, invertir más en obra pública, bajar el gasto en personal. Digo, tenemos que mirar hacia adelante. El desafío de Mendoza es crecer y necesitamos municipios ágiles y eficientes. Gracias, Ulpiano, por venir. Gracias, Julián. Ulpiano Suárez, intendente de la capital, explicó de la A a la Z su proyecto y dio datos que no teníamos, como por ejemplo la transición que propone para aplicarlo, y además que va a pedir o ya pidió una reunión con el gabinete de Cornejo, y que habló con colegas intendentes. No dijo si lo apoyan. Se lo preguntamos en todo caso en la pausa y a ver cómo avanza esto. A la vuelta, mucha más data en Séptimo Día, no te muevas de ahí.